Esta es una lista de cosas que dan cáncer. Carne procesada, contaminación, polvo de madera, cierto tipo de anticonceptivos, vivir da cáncer. Lo malo es que no solo debemos preocuparnos por el cáncer. Hay 6 millones de formas de caer y basta solo una. La naturaleza tiene animales imponentes, y luego, allá hasta el fondo, está el homínido. La naturaleza y Dios o cometieron un error de cálculo o no esperaban que semejante minucia gobernara la Tierra. Vamos, que un ser humano solo no sirve para nada. No es venenoso, no es fuerte, no es veloz y hasta a veces es incluso feo a la vista. Se me objetará diciendo que la inteligencia es su fuerza, pero habría que preguntarla de quién, si el común de nosotros solo tenemos la inteligencia suficiente para reproducirnos, en el mejor de los casos. El ser humano es el animal desnudo, es presa fácil, todo lo acorrala y todo lo amenaza. El ser humano es como un perro chihuahua, no hace más que temblar, especialmente en nuestros días, pues ya la posmodernidad lo ha dejado inutilizable y le ha arrebatado todo vestigio de autonomía e independencia. Jamás ha habido ser humano más empobrecido y lastimoso que el de hoy. Naces, creces, das tu opinión en internet, pagas tu simulador de pareja en OnlyFans, defiendes causas que te perjudican, eres explotado por una multinacional y finalmente mueres. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del fracaso. No el fracaso como profesionista, como civil, como emprendedor, como pareja, papá o youtuber. Fracasamos cada uno en nuestra experiencia humana, en tanto débiles mentales e infelices. Mira al horizonte. La depresión es ahora pandemia silenciosa. La tasa de suicidios aumenta. Se declaró la soledad como un problema de salud pública global. Nos estamos cansando de ser hombres. No alcanzamos a ver con precisión de dónde proviene tanta miseria existencial y no parece haber remedio para tanta incertidumbre. Sin embargo, aún tenemos con nosotros la libertad de arruinarnos y morirnos a nuestra forma, que es lo único que importa. Porque hay 6 millones de formas de caer y basta solo una. 6 millones de peligros imperceptibles nos asedian. 6 millones de formas de dar un mal paso. 6 millones y bastan solo 5. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Cuál fue su más grande deseo de adolescente? ¿Ser amado o ser famoso? No. A ver, no, desde luego ser amado. Ser amado. Ser famoso me parece que es un error. Todo eso pertenece, digamos, a lo ilusorio de la vida, la fama. Lo que decía Kipling, el fracaso y el éxito son dos impostores. Hay que saber enfrentarse con ellos. No tienen importancia. Nadie fracasa tanto y nadie tiene tanto éxito. El fracaso, tal como lo entendemos hoy, es históricamente reciente. Quizá fue hasta la Francia de Napoleón donde se instituyó esta enfermedad que ya tiene trastornado a medio planeta. Se llama echeleganismo aquí en México y meritocracia en todo el mundo. Con los ideales de la Revolución Francesa como precursores y con su liberté, égalité, Beyoncé abanderando el nuevo régimen, Napoleón instauró la Legión de Honor, una condecoración a tus méritos sin importar tu nacimiento o clase en el que jurabas defender la igualdad y la libertad. Esto quedó para la posteridad como un emblema de la meritocracia y la superación de los privilegios aquí en Occidente. A un duque recién nombrado, supuestamente en el nuevo régimen, se le preguntó quiénes eran sus antepasados. Yo soy el antepasado, respondió. El orgullo de este susodicho duque es el de alguien que se ha hecho a sí mismo, en teoría, desde lo más bajo, sin riqueza ni nobleza heredada. Este orgullo lo vemos todavía en aquellos que quieren sostener la ilusión de la meritocracia. Este tenía un papá con minas de esmeralda, aquel empezó con una inversión millonaria de sus padres y este otro se casó con la hija de Carlos Slim. Pero en su lugar dirán que fueron el trabajo, el esfuerzo y vender libretas los que hicieron posibles los logros de esta gente. Esto es ya archisabido, aunque quedan todavía algunos que no se han enterado. Dormir es de fucking pobres. De modo que tenemos dos bandos profundamente antagónicos. La arrogancia de los ganadores que creen que lo son por sus talentos, y el numeroso resto, humillado y deshumanizado. Los alfas líderes y los betas resentidos. Los exitosos y los fracasados. Que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Él no tiene hambre, él está cómodo donde está. A veces uno scrolla en TikTok o en donde sea y se cruza con gente desahogándose. Gente que no entiende sus fracasos y gente que, a pesar de su formación profesional, se tiene que resignar a trabajar en maquilas, en Uber o en McDonald's. Gente que se siente culpable de su mala suerte. El cinismo de las élites ha sido tal que se culpa al trabajador de su mala fortuna. Se culpa a su ignorancia, a sus gastos hormiga, a su entretenimiento y al número de hijos que tiene. Pero hay mucha gente que no debería tener derecho a ser papá. Se le echa en cara que no se levanta a las 5 de la mañana, que no va al gimnasio, que no se esfuerza, que solo piensa en mujeres o que no manifiesta.
El existencialismo no sabía lo que decía o exageró cuando postuló que el hombre está condenado a ser libre. Habría sido más preciso decir que el ser humano está condenado a ser libre, pero libre en un desierto. En tiempos como estos, el fracaso y el éxito no tienen ningún sentido y deberían ser superados. Mas las comparaciones y los prejuicios de redes no ayudan. El que es pobre, a mi parecer, es pobre no por una falta de oportunidades, es pobre por falta de visión. Solo hay que ver el índice de movilidad social. Nuestras generaciones difícilmente conocerán la estabilidad, la pensión y la casa propia, de modo que todo pequeño logro en este vertedero económico y social es en realidad un acto de heroísmo. El fracaso y el éxito, sobre todo el éxito, son unos impostores, y hay de aquel que siga rindiendo culto al éxito. Manito en el culito, manito en la mano, llega el verano y las manos en el ano. Cuando los sentimientos se desarrollan a expensas o de espaldas al pensamiento, llega un momento en el que el ser humano experimenta una serie de sentimientos y de sensaciones que no puede explicarse. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos superan las posibilidades de interpretar racionalmente los propios sentimientos. Quizá nadie se creería eso de que el calentamiento global es un invento del gobierno para vender más Bonais. Pero en aquellos dulces meses de pandemia sí se creyó que el Lysol combatía el coronavirus. El expresidente presumió su amuleto en conferencia nacional y subieron a un sacerdote a un helicóptero para bendecir Toluca no se sabe para qué. No es solo la estupidez y la ignorancia las que propiciaron casos semejantes. En medio de la paranoia colectiva, las personas desesperadamente buscan seguridad en donde sea, aunque siempre sacrificando la razón en el proceso y comprando todo el papel de baño que se pueda. En 2020 vimos la enajenación colectiva producto de la crisis, pero ¿qué tipo de enajenación padecen aquellos cuya crisis es solo personal? Las ideologías, las sectas, la religión o donde sea que veas un montón de gente junta son trampas para el que no sabe razonar. ¿Por qué un asalariado sin seguridad social defiende al multimillonario? ¿Por qué un testigo de Jehová no reniega del maltrato psicológico? ¿Y por qué un pobre tipo se siente orgulloso de ser bautizado por el Temach? Mi compa Dago renuncia al simpeo. Renuncio. Mucho antes de aceptar que no podemos hacer grandes cosas para cambiar nuestras vidas o para remediar grandes injusticias, se meten en nuestra cabeza las ideologías y otras patrañas para aprovecharse de nosotros ofreciéndonos soluciones ilusorias. Quizás soñando que será millonario alguna vez, será narcocapitalista libertario y tendrá al Estado, a los impuestos y a los programas sociales como sus enemigos para luego invertir en una criptomoneda fallida, ver su diminuto negocio aplastado por la competencia internacional y ver que la única libertad que se instauró fue la libertad para explotarlo. Este otro está intimidado por el maltrato psicológico estructural propio de su religión, quizá creyendo que ese es el precio por salvar vidas y almas, las vidas y almas de su familia, en primer lugar. Este último, quizá divorciado, rechazado o humillado por su objeto de deseo, vive resentido y desfoga todo su autodesprecio sobre la mujer, en la que ve la encarnación de todos los males. ¡Oh, mi compa! Las morras no agradecen nada, bro. El Santemás te bendiga. Mas las formas de enajenación y fanatismo pueden ser aún peores e innumerables. Ahí están las millones de sectas, estafas financieras e ideologías degeneradas. Todos grupos compuestos de personas emocionalmente impotentes que necesitan una solución. Esta es la forma más penosa de irse a la ruina. Allá donde uno ve grandes grupos de personas, lo que en realidad ocurre es una mezcolanza de emociones desorganizadas. Y para cualquier organización de este pobre planeta, el miedo, la incertidumbre y la ignorancia de la gente son cosas altamente lucrativas. Por esto las aglomeraciones son siempre sospechosas. Llevados por ellas, uno debe vigilarse para no perderse. Porque un individuo, por muy inteligente que sea, siempre parecerá más estúpido de lo que en realidad es cuando lo plantas en un grupo de gente cualquiera. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Nada es digno de ser idolatrado y nada debería ser sagrado. Y hay de aquel que basa su identidad en una ideología, en un oficio o en una religión. Ya, Gonzalo. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Llega el verano, es sensacional, llega el verano, espectacular. En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizados por la propaganda, por el consumo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abyecta? No ver esto es no ver realmente la realidad. Ningún hombre es una isla, mas nunca el ser humano ha valido tan poco y el individuo tanto. ¿Cuáles son las principales características del narcisista?
Según varias fuentes es complejo de superioridad, necesidad malsana de aprobación, de su egocentrismo deriva una grave falta de empatía, esperan que se les reconozca sin haber logrado nada, hacen que sus logros o talentos parezcan más importantes de lo que en realidad son, fantasean sobre banalidades como el éxito, el poder y la belleza, tienden a ser muy envidiosos y a creer que se los envidia y solo persiguen metas egoístas. Dicho lo dicho, bien podríamos estar perfilando las características de la sociedad contemporánea. Todas las sociedades tienen sus amos, sus dioses y sus mitologías. Luego, si se quiere saber en qué cree una sociedad, solo hay que mirar al horizonte. Si enfocamos bien a aquel es Dios, estos son los amos que reverenciamos y estos son nuestros mitos. Todo obedece al dinero. El mercado se instituyó en nuestras vidas hasta convertir en mercancías las mismas relaciones humanas, y en esta vorágine en la que cada uno gana lo que vale y cada uno vale lo que gana, se adquiere toda esta gran enfermedad de individualismo en las redes. Ahí uno se vende o se prostituye y se compara hasta la frustración. Uno se instruye en el mito del éxito y aprende ideales inalcanzables de prosperidad, pareja y personalidad. Uno, sin apenas criterio, opina y critica impunemente sobre todo después de mostrarse ante el mundo como aquello que no es. ¿Cómo murió Narciso? Según sabemos, Némesis hizo que se enamorara desmedidamente de sí mismo. Pasaba las horas mirando su reflejo en un remanso de agua y cuando quiso tocarlo, se dice que cayó al agua y ya no salió, o que murió de inanición o que se mató por no poder poseer su objeto de deseo, véase a él mismo. El narcisismo es también una forma de soledad. Nuestra sociedad es narcisista, luego es normal que la soledad sea un problema de salud pública global. Si ya es difícil tener una conexión genuinamente humana con cualquiera desde que la humanidad es humanidad, el auge de las redes, la cosificación, la deshumanización, la mercantilización de las relaciones humanas y otro montón de cosas que suenan complicadas ya dieron como resultado otra época en que los vínculos humanos siguen siendo una basura. Cuando nos relacionamos ya no vemos al otro, sino a nosotros mismos, y el narcisista, como narcisista que es, repta en las ciudades y prospera a través de la apariencia y la validación superficial, que es una forma de vivir aislado y emocionalmente insatisfecho. Mas este mal ya lo ha engullido todo. La vida cotidiana está tan colmada de narcisos que incluso uno va al psicólogo porque se siente solo para ver en su consultorio una cursilería colgada en la pared y que solo agrava más todo este narcisismo disfrazado de autoestima y desarrollo personal. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros, es decir, que hay más ilusorio que uno mismo. Narciso los rechazó a todos para elegirse solo a sí mismo y para descubrir que dentro de uno mismo no hay nada. Pero bueno, aquí podríamos amontonar frases salidas de redes que dicen que hay que ponerse como prioridad y que tú nunca eres el problema. Hay de aquel que se pierde en metas egoístas y deseche la amistad de unos pocos, que es lo único que importa. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. Porque yo soy alguien que sí piensa, soy alguien sabio, ¿no? Lo reconozco, soy muy sabio. ¿En serio? 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 ¡Me vale verga! Este es Espartaco 18. O era, no se sabe. No hace mucho él fue un gran circo aquí en YouTube, y nadie mejor que él representa lo mucho que puede desviarse un ser humano cuando se es altamente susceptible y vulnerable a todo lo que hemos expuesto. Si este pobre tipo fue un caso excepcional del que todos nos asombramos, fue porque no sabíamos que pudieran caber en una sola persona tantas ideas malas y contradictorias. Y por cierto, no soy moreno, estoy bronceado, sí soy blanco, tengo vellos rubios en la mano y nací siendo pelirrojo realmente. Me encanta Primer Mundo y me encantan esas mujeres rubias. Y si no me gustan las morenas o las pelirrojas, o si le tengo tirre a las mexicanas, me vale, priorizo demasiado mis genes. No podría estar con una mujer que desgraciadamente le falta una piernita, tenga alguna enfermedad, alguna discapacidad, algún problema en sus genes. Perdónenme, pero mi cerebro reptil está tan sano que me impide hacer eso. El propósito de una mujer, si no es ser madre, compañera de vida y atender al alfa, no es mujer, no sirve. Te faltó decir que estás de acuerdo con el sidiogeno y esclavitud de tus ancestros, mi moreno capitalista. No sé, mis ancestros alemanes. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Todos somos ignorantes en mayor o menor medida. Hay cosas que nunca vamos a saber porque el universo no cabe en la mente de nadie. Pero a pesar de esta ignorancia incurable que padecemos todos, compartimos nociones humanitarias básicas, como el sentido común, el sentido del ridículo, la empatía o el respeto a la dignidad humana. Bueno, esto no evitó que la ignorancia de Espartaco rebasara límites nunca vistos.
aspirante a capital de Real Madrid a sus 24 años, seductor y experto en mujeres y a la vez virgen, neonazi color cartón, mantenido que denunciaba el parasitismo de los betas. Sus discursos de odio contra las mujeres se concentraron también contra las madres solteras, siendo él mismo hijo de madre soltera, y sobre todo, entre muchas otras cosas horribles, tuvo el descaro y el orgullo de hacer su estupidez pública. Intentó ligar a mi exnovia, que ahorita tiene creo que 15 también, y yo ya estuve prácticamente con las dos, porque las dos me suplicaron. ¿Cómo explicar este fenómeno tan lamentable? Tenemos a un individuo perteneciente a una clase social vulnerable que dejó la prepa, y aún más triste, y que explica casi todo, que estuvo expuesto a discursos e ideas idiotas. Aquí figuran nombres como los de Mario Luna, Jerry Sánchez y, como no, el Temach. Mi compa, usted estando pedo, chuparía una vez. La educación es nominalmente un derecho, pero en la realidad es un privilegio. Un obrero que sobrevive trabajando de sol a sol no tiene tiempo ni energía para saber lo que es el arte o las ideas, ni sabrá jamás quién fue aquel que dijo solo sé que no sé nada, pues en su condición de obrero, ¿quién se lo dirá? Hundido en la sobreinformación como todos nosotros y aún más hundido sin las herramientas para ser crítico ni formular criterios, ¿cómo va a ser? No ya para identificar un vendehumos, sino para no ser engañado. Espartaco en aquel entonces no dispuso de conocimientos críticos. Hasta aquí es solo una víctima, porque en principio la ignorancia no es un pecado, es una condición social. Mas él no fue odiado por ser ignorante, fue odiado por ser un imbécil. ¿Cuál es la diferencia? No es necesario saber que el Imperio Romano cayó en el 476. No es necesario saber resolver integrales. No es necesario saber que Cervantes escribió el Quijote. En una palabra, la ignorancia no consiste en no saber. No es necesario tener estudios superiores para ser una persona honrada. El error de Espartaco no fue ser lento de entendimiento, sino persistir en el error. Y no en cualquier error, sino en ese tipo de errores que dicen que la pistola, el caballo y la mujer no se prestan. Como si la mujer fuera una propiedad. Piensa, no hubiera costado nada ser más bueno. Sin embargo, uno no lo ha sido. Uno ha insistido en tener razón, lo cual es una mezquindad. En discutir, uno debe tratar de no tener razón en las discusiones. Es una descortesía y una crueldad además tener razón. Pero a pesar de la evidencia y la crítica, Espartaco insistió en defender los sismos más idiotas del mundo. A partir de aquí deja de ser una víctima porque a partir de aquí su ignorancia se convirtió en una decisión suya. Fue misógino y clasista a conciencia. Ya está de más decir que el mito del éxito, la enajenación, el fanatismo y el individualismo narcisista se lo tragaron. Espartaco es el máximo emblema del fracaso del ser humano de hoy y estará para siempre marcado bajo el signo del ridículo. E Internet jamás olvida. No podemos hacer nada más que darle nuestras condolencias. Un ser vivo es en realidad un cadáver animado. Un cuerpo sano es en realidad un cuerpo que no se ha analizado a profundidad. Entre un pollito de colores y nosotros no hay mucha diferencia. Estamos tan inmersos en nuestros problemas que pasamos por alto que no somos nada y que basta un ínfimo accidente para que volvamos al polvo. Tú sabes para qué quieres vivir. Aunque te sientas capaz de responder la pregunta, es poco probable que lo sepas. A estas alturas de la historia, nadie sabe responder al quién soy ni al qué es lo que quiero. Aturdidos por prejuicios familiares, por discursos políticos e ideologías, por la publicidad, la propaganda, la opinión pública, las tendencias de redes, tus amigos y otros idiotas, lo más difícil es abrirse paso entre tanta basura que se nos impone y descubrir qué es lo que se quiere, pues es posible que la mayoría de nuestros pensamientos y aspiraciones ni siquiera sean cosas realmente nuestras. Desde las élites hasta los bajos estratos, todo se nos quiere imponer, todos quieren dirigir los pasos de todos. La vida se nos vende como un ideal al que hay que adaptarse. De ahí el vacío que sentimos todos. Free yourself, folks. If you see a piece of shit, say it and walk away. You're right. You're right. Not those fuckers who want to tell you how to think. You're fucking right. Si Espartaco hubiera escuchado más su propia voz en lugar de la de los idiotas que escuchaba y leía, quizás se habría percatado de que él mismo no se identificaba con las ideas que predicaba. Del mismo modo que nosotros descubrimos después que nuestra carrera, nuestro trabajo soñado, la pareja que elegimos nada tenían que ver con nosotros, y de ser una ilusión se convierten en un golpe de realidad. Perder el tiempo consiste en esto, en no llegar a ser jamás uno mismo. Y nos vamos a morir. Esto es lo que da valor al tiempo y es la razón de que haya un horror implícito en la idea de desperdiciarlo. Y si no se quiere perderlo, solo hay que hacer una cosa, que parece simple pero es difícil en la práctica. Ser honesto con uno mismo, sea bueno o malo lo que tengas que encarar contigo mismo. Así al menos tu vida será realmente tuya, y si no te sirve, solo hay que hacer caso a Marco Aurelio en una cosa.
En todo lo que hagas, detente y pregúntate si la muerte es algo terrible porque te priva de eso.